Somos un continente rebelde. Nos venimos rebelando contra las injusticias de la época de la conquista. Y somos muy creativos a la hora de rebelarnos. Sí, realmente. Creamos consignas, grafitis, apagones, cacerolazos. A veces protestamos pacíficamente, a veces violentamente, pero está claro que siempre resistimos la arbitrariedad. Y es que nunca es contra las instituciones. Los latinoamericanos sabemos cuánto trabajo nos ha costado llegar hasta aquí y consolidar nuestras democracias. Nos rebelamos en realidad contra el mal gobierno, contra la corrupción, contra los gobernantes que no representan los anhelos del pueblo. La pregunta sería, ¿qué jugadas ha hecho el poder a lo largo de la historia para que el pueblo tenga que rebelarse tan reiteradamente? En el 2006, aquí en México, en el estado de Oaxaca, el más pobre junto con Chiapas del país, el pueblo luchó durante 200 días exigiendo la renuncia del gobernador del estado. Empieza con los maestros, con una marcha de maestros que es reprimida, y los maestros simplemente no están dispuestos a tolerar esa represión y establecen un plantón. En poco tiempo, pero en cuestión de semanas, un plantón de maestros se convierte en Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. En mayo del 2006, 50.000 educadores y sus familias coparon la plaza central de la ciudad. El 14 de junio, la policía intentó desalojarlos a golpes y con gases, pero los maestros lograron reagruparse, volvieron a la Plaza de la Constitución y construyeron barricadas para defenderse. El pueblo crea la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La respuesta del gobierno oaxaqueño a las solicitudes de los maestros de reprimirlos, de tratar de frenar esas protestas, fue lo que escaló un conflicto. Y ese detonador inicial de un conflicto magisterial nos reveló finalmente componentes históricos de profundas raíces, de los agravios de siempre en contra de los maestros, de los ciudadanos que se fueron uniendo a lo que originalmente tuvo esta naturaleza de protesta magisterial y acabó siendo una protesta mucho más amplia. Ya no hay solo educadores, hay activistas de organizaciones no gubernamentales, de grupos de izquierda, indigenistas y ecologistas. En las asambleas hay amas de casa, sacerdotes católicos y organizadores comunitarios. E incluso se realizó un performance artístico en donde la autora desfiló con ropa confeccionada de material de las barricadas. Cada uno protesta a su modo y así resiste contra la violencia. Lo que vimos en Oaxaca en 2006 precisamente tiene que ver con una sociedad que se organiza, una sociedad que dice ya basta, una sociedad que se rebela y que dice esto que hace el poder contra mí no es algo que yo quiera seguir permitiendo. Eso escaló, lamentablemente, trajo consigo muertos, trajo consigo violencia y trajo consigo lo que marca también la historia de este país, que es la impunidad. El 1 de agosto, miles de mujeres salieron a la calle golpeando sus cacerolas para protestar en contra del gobierno de Ulises Ruiz. Se trataba de ser escuchadas, pero el gobierno controlaba los medios de comunicación. De la misma manera que tomaron las cacerolas, tomaron las estaciones de radio y de televisión y comenzaron a transmitir. El 25 de noviembre, en cambio, la Policía Federal liberó la plaza de activistas, apresando a más de 400 personas. Las cacerolas aún hoy siguen sonando. Yo creo que la desesperanza mayor sucede cuando te das cuenta que no les importa, que no importa el caos en la ciudad que se arma, ni siquiera así te escuchan. Y yo creo que no hay peor sensación de frustración que saber que no te escuchan. Se puede matar el cuerpo, pero no las ideas. Se puede destruir la parte física del movimiento, pero su mensaje subyacente queda en el espacio y el tiempo. Situaciones siempre complicadas, el pueblo termina saliendo a la calle, termina uniéndose, y esto ha pasado a través de los años en las diferentes crisis, ¿no? Es una necesidad de despertar, de mirar al otro y decir, a vos también te pasa lo mismo, bueno, estamos acá manifestándonos, y de demostrarle a los gobiernos de que el pueblo piensa y está vivo y se manifiesta cuando no está de acuerdo. Algunas rebeliones estallan contra la impericia y la corrupción de los gobiernos. Otras se levantan para confirmar a sus líderes. Algunas reclaman derechos populares y otras simplemente quieren cambiar el mundo.
Por unos pocos días de mayo de 1968, aquí en París, gobernó la utopía. Todo comenzó en estas calles de los alrededores de la Sorbona, cuando una manifestación de estudiantes proclamó: seamos realistas, pidamos lo imposible. El ímpetu mayor a la revolución antisexista o a la revolución de la mujer pues pasó en esos años. Además también empezó el respeto a la diferencia, ¿no? Es decir, el respeto a las minorías, el respeto a la diferencia empezó en aquellos años y seguimos teniéndolo hoy. La preocupación por el medio ambiente, medioambiental, es decir, que hay muchísimas cosas que hoy son punta de lanza, digamos, de la sociedad de este siglo XXI, que en realidad empezaron en los años 60, que claro, viví mi adolescencia, ¿no? mi primera juventud en aquellos años y eran verdaderamente exagerados. Por aquellos días cambiar el mundo parecía posible. Y aunque el Mayo francés no provocó cambios inmediatos en la sociedad, sus efectos permanecieron en las mentes y los corazones de la gente que participó de aquellas jornadas y ayudaron a cambiar la vida de las generaciones siguientes. O sea, el 68 le cambió la vida a todos, en todos lados. En Francia, los estudiantes fueron los protagonistas. Y mientras agitaban las calles de la Sorbona, aquí en México, a 9.000 kilómetros de París, los estudiantes se concentraban en esta plaza, la plaza de Tlatelolco. Todo comenzó como una protesta por la represión policial contra los jóvenes. En México estaban por celebrarse los Juegos Olímpicos. Era la primera vez que un país de Latinoamérica era elegido como sede de los Juegos y el gobierno quería mostrar una cara limpia. Mientras, los jóvenes aprovechaban que el mundo hacía foco en México para presionar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los estudiantes estaban yendo a los hoteles a llamar a los corresponsales extranjeros para que asistieran a los mítines y supieran además cuáles eran sus demandas y cuál era la situación del México detrás de las mamparas o los biombos. Uno de los proyectos que se llevó a cabo para las Olimpiadas fue la Ruta de la Amistad, un corredor de 17 kilómetros con 19 esculturas encargadas a artistas de 5 continentes. El gobierno construía la Ruta de la Amistad y avanzaba en el camino de la represión. Alrededor de 100.000 estudiantes marcharon por el centro de la ciudad. En los días siguientes, la movilización continuó creciendo hasta sumar 250.000 personas. El 2 de octubre, cuando solo los manifestantes más duros permanecían en la plaza de Tlatelolco, comenzó la masacre. Elementos del ejército en ropas de civil, junto con otros cuerpos policíacos, desalojaron a los compañeros y un personaje de traje negro apareció con una pistola disparando sobre la plaza y sobre los soldados que venían avanzando en la parte de las ruinas. Y eso fue una acción de segundos, en lo que se descarga una pistola automática, y de inmediato los soldados respondieron con un fuego nutrido de armas automáticas que duró 2 horas y media. Efectivos de las fuerzas de seguridad y del ejército dispararon contra los estudiantes acorralados. Miles fueron llevados a prisión. Otros cientos fueron asesinados y sus cuerpos nunca aparecieron. De los detenidos, unos 700 permanecieron en prisión hasta 1971. Durante las semanas siguientes a la masacre, la represión y la cárcel continuaron para los manifestantes, mientras el resto de la población lo ignoraba todo gracias a la férrea censura de los medios. El caso de Raúl Álvarez Garín, sus padres pusieron un anuncio en la jornada todos los días, decían: ha pasado 22 días y no sabemos nada de nuestro hijo. Yo estuve preso 2 años, 7 meses. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después y la antorcha olímpica de relevo siguió la ruta del primer viaje de Cristóbal Colón a América. El 12 de octubre de 1968, mientras el presidente mexicano inauguraba la Olimpiada de la Paz,
un grupo de manifestantes lanzó un barrilete de color negro en forma de paloma sobre el palco presidencial en repudio por la matanza del 2 de octubre. Yo creo que hubo un movimiento estudiantil en el mundo entero. México tenía sus propios problemas. Los franceses reivindicaron puestos para después que terminaran sus carreras. No querían ser porteros de hoteles o choferes de taxi. Pero los mexicanos reivindicaban una causa social, una causa de la miseria, la pobreza, la desigualdad y sobre todo la corrupción. Con la masacre de Tlatelolco comenzó a derrumbarse el gobierno unipartidario del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que en nombre de la Revolución Mexicana había dominado la política durante casi todo el siglo XX. Para nuestra historia latinoamericana, la masacre de Tlatelolco ingresó al ranking de atrocidades, en cuyo primer puesto está la huelga de obreros de Iquique de 1907. Huelgas, marchas, distintas formas de una lucha que se transmite de generación en generación y nos compromete. Y en esta lucha obstinada pueden pasar 10, 100, 200 años, pero tarde o temprano las reivindicaciones se logran y la resistencia de los pueblos se convierte en justicia. América Latina se rebela y estalla como en Nicaragua por el asesinato de Pedro Chamorro, o como en Colombia, con el Bogotazo tras la muerte de Jorge Gaitán, quien ese mismo día iba a entrevistarse con Fidel Castro, el que 11 años después encabezaría la revolución en Cuba, la isla conquistada por Diego Velázquez, que partió de la Española, de donde escapó Atuey, el aborigen que peleaba a la manera de la guerrilla. En cambio, en Oaxaca, pelearon con barricadas y cacerolas, las mismas que sonaron en Chile y en la Argentina, y el presidente se fue, como se tuvo que ir el de Bolivia, cuando Evo Morales y sus hombres bloquearon la paz. Aunque todo comenzó con el levantamiento de Tupac Amaru, cuya rebelión se extendió por el altiplano, como se extendió a muchas ciudades de Venezuela el Caracazo, que hizo tambalear al entonces presidente de Venezuela, cargo que 10 años después ocupara Hugo Chávez, quien polarizó la opinión de los ciudadanos, como sucedió con Perón, cuando los trabajadores reclamaron su libertad y la noticia fue transmitida a todo el país por radio, que en Ecuador sería decisiva en la destitución del presidente, cuando una oyente propuso que se vayan todos, una consigna muy diferente a la de los jóvenes de los 60, que pretendían cambiar al mundo mientras otros jóvenes eran muertos en la plaza de Tlatelolco. Una masacre que recuerda la huelga de obreros de Iquique, que fue la más reprimida de la historia. Y sin embargo entonces, como hoy, el pueblo se rebela y estalla. El pueblo ha tenido que rebelarse frente al mal gobierno, la corrupción, los abusos del poder, cuando se siente pisoteado, cuando siente que su dignidad no es respetada. Y es que el pueblo toma nota de la acumulación de reclamos desoídos, de injusticias, de abusos, y finalmente un día estalla. Claro, y algunas veces las rebeliones salen de cauce y son el inicio de algo positivo, y otras veces son aprovechadas por el poder. Como decimos en toda América Latina, a río revuelto. Cambian los escenarios, cambian las consignas y las reivindicaciones. Pero hay algo que permanece, la aspiración de una sociedad más justa, más feliz para todos los latinoamericanos. Porque también en eso estamos inexorablemente unidos por la historia. En la historia de América Latina ha habido personajes decisivos. La esperanza de un mundo... Es un hombre que murió por sus ideas. Era un rebelde. Hombres como Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón. Tenía una gran capacidad de percepción y eso fue lo que le dio su prestigio. Es lo justo que haya nativos americanos ayudando a dirigir los destinos de nuestros pueblos. Zapata toca ese punto de que la tierra es de quien la trabaja. Fue el personaje más conocido en toda América del Sur. Esos líderes que sacrifican sus momentos de gloria por la necesidad social ya no hay. Han actuado a la altura de las circunstancias. Es un hombre al que hay que reivindicar. Ese sí que se merece más estatuas que todos los próceres juntos.